Haciendo su declaración indagatoria, que recuerden, la declaración indagatoria es tu instancia de defensa. Lo hemos recordado muchas veces en el caso del fiscal rebelde Carlos Stornelli. A vos en cualquier causa judicial te dicen, alguien te denuncia, el juez empieza a reunir elementos. Si dice, tengo elementos para preguntarle a la persona acusada si efectivamente hizo o no hizo lo que la acusan, la llamo declaración indagatoria. Y la indagatoria es tu instancia de defensa. Bueno, ayer tuvo Cristina, ¿sí?, su posibilidad de hacer su propio descargo en un juicio en el cual, ya hemos hablado mucho, pero se los resumo, se la acusa de corrupción en la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Algo que sucedió 13 escalones por debajo de ella en el organigrama. Cuando ella era presidenta. Cuando ella era presidenta. Santa Cruz y ella era presidenta de la Nación. Exactamente. En el cual se acusaba de haber pagado sobreprecios y direccionado la obra pública hacia Lázaro Báez, que era alguien cercano a la familia Kirchner. Varias aclaraciones. Lázaro Báez efectivamente es un empresario de la construcción en Santa Cruz. Efectivamente es el empresario más importante de la construcción de Santa Cruz en ese momento. Ahora está preso y le desarmaron todas las empresas. Y lo que sucedió en Santa Cruz es lo mismo que sucede en todas las provincias. Hay un empresario que se presenta a licitaciones, que gana la mayoría porque tiene presencia ahí, y puntualmente en el caso de Santa Cruz, no todas las empresas quieren ir porque, por ejemplo, hay veda de la construcción. Vos en Santa Cruz, cuando tenés que hacer una obra, hay muchos meses del año en el cual tenés que seguir pagando sueldos y la obra no se puede hacer por el frío, cosa que pasa, por ejemplo, en las represas que están frenadas también desde que asumió Macri en esa provincia. Así que no tiene que ver con que sea Lázaro, no tiene que ver con que haya un empresario que se queda con mayor cantidad de obras que en otros, sino que tiene que ver justamente con utilizar, y a eso me quiero referir, lo que se denomina lofer. Miren qué yankee y qué guionado por los yankees está que encima usamos el nombre en inglés, ¿sí? En vez de decir inquisición mediático-judicial, que podría ser algún tipo de traducción, o guerra judicial, como se le denomina. Yo creo que guerra judicial queda corto, porque no habría lofer sin medios de comunicación, no habría lofer sin servicio de inteligencia, y no habría lofer, obviamente, sin jueces, y no habría lofer sin partidos de derecha, y no habría lofer sin embajada estadounidense. O sea, no habría lofer sin todos ellos, ¿sí? No habría lofer si no hubiera proyectos políticos que intenten saquear un país, porque no se necesitaría el lofer para encubrir ese saqueo. Porque el lofer, o la guerra judicial, o la inquisición jurídico-mediática, es la pantalla y el velo para encubrir el saqueo de un país. Y eso es lo que terminó diciendo ayer Cristina, que les recomiendo que lo vean si pueden, las 3 horas y media. Vamos a compartir ahora una serie de fragmentos de lo que dijo ayer Cristina, que terminó de esta manera. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, no me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Ahí hay algo importante que siempre lo hablamos con Graciana Peñafort, que es una de las que viene siguiendo los casos del lofer y siendo abogada, además de varios de los acusados en este tipo de juicios, que es, en estos 4 años, ¿por qué insistir, por qué presentar recursos cuando lo que primaba, sobre todo en Comodoro Pi, no era el Código Penal, no eran los códigos de fondo, los procesales, y ni siquiera la Constitución, sino lo que primó durante todos estos años fueron los códigos mediáticos, ¿sí? Si en el artículo 1 del código que utiliza Clarín para decidir qué personas se pueden dedicar a la política y qué personas no pueden, porque lo que sucede en la Argentina es que los grandes medios de comunicación vetan a dirigentes políticos y los vetan estigmatizándolos, demonizándolos, armándole las causas judiciales que se arman en los estudios de televisión, como ayer contó Cristina. Esta causa se armó en un estudio de televisión y fue una diputada de la derecha argentina, del PRO, con un tape de un canal de televisión con información proveída por los servicios de inteligencia a un juez determinado que direccionó la investigación para que todo termine con Cristina sentada en el banquillo de los acusados antes de empezar la campaña electoral. Eso es lo que sucedió en esta causa, ¿sí? Y de todo esto hemos dejado registro, porque si no, quien quiera repasar la historia y tenga que decidir si absuelve o condena a Cristina o si absuelve o condena a los jueces, se va a quedar sin una parte. Por eso fue tan importante dejar registro en los escritos judiciales, como han dejado los abogados, pese a que no les daban bola. Recuerdo a Graciana decirle alguna vez, yo voy a Comodoro Pi, pero es como ir a la verdulería. No voy a ejercer el derecho para lo que estudié, para lo que me formé y para lo que me quedo noches sin dormir escribiendo todo esto, sino que voy y ni siquiera leen los escritos.
Nosotros ni siquiera leen. En las causas no han dejado ni siquiera que las partes accedan al expediente. Sistemáticamente, en el caso de Bonadío, o que en el caso de esta causa se junten las pruebas. Insisto con esto, en esta causa, para que se entienda, es como si acusaran a alguien de matar a 10 personas, pero solamente se haga la autopsia de una de esas 10, esa autopsia ni siquiera se termine y después se termine demostrando que las 10 personas estaban vivas. Y a vos te sienten en un banquillo los acusados por eso. Eso es lo que está pasando en esta causa, haciendo la analogía con la obra pública. Y los responsables no son solo los 3 jueces de este tribunal, Gorini, Basso y Uriburu. Tampoco el único responsable es, en este caso, el juez Ercolini, que fue el que empujó todo esto, sino que, y vamos a escucharla a Cristina, también son responsables las distintas instancias de ese Poder Judicial. Irursum te escucha e Irursum te mete preso. Sería más o menos esta la fórmula de Comodoro Pi. Hoy gran función, hoy las conversaciones de Cristina y Oscar Parrilli, sin que a ninguno de esta casa responsable de la garantía de los derechos de los ciudadanos de la República Argentina se les mueva un pelo, sobre todo teniendo en cuenta que esas conversaciones dependen de ustedes, de los jueces de Comodoro Pi. Bueno, ahí está haciendo referencia a la oficina de escuchas, ¿sí? Que recordemos, Macri se la sacó al Ministerio Público Fiscal, en cuya gestión no se filtró una sola escucha, en la gestión de Alejandra Gil Carbó y Cristina Camaño al frente de esa oficina, y se la dio a los jueces, que pusieron a dedo a Martín Irursum, porque nunca hubo sorteo, a cargo de eso, el mismo juez que elaboró la doctrina Irursum, que dice que cualquier persona que haya sido funcionario del gobierno kirchnerista tiene que estar detenida porque mantiene vínculos residuales de poder que pueden entorpecer una causa o fugarse. Eso dice, en resumen, la doctrina por la cual siguen encarcelados Amadou Boudou, Julio De Vido, Roberto Barata y otra cantidad de gente ha estado detenida también durante estos años a partir de esa doctrina, y que Irursum sigue ahí, sigue siendo el presidente de la Cámara Federal de Comodoro Pi. La línea ha sido Lorenzetti cuando estaba presidiendo la Corte, Irursum y los jueces de primera instancia de Comodoro Pi, entre ellos Claudio Bonadío y Julián Ercolini. Otra pata importante es la pata y la vinculación que ya les mencioné entre los denunciantes y los jueces. Escúchenla. Si es el mismo juez que está diciendo lo mismo, pero ahora está diciendo otra cosa contraria. Si son los mismos denunciantes. ¿O de qué coalición política es Iguacel distinta de la de Carrió y Mariana Zubich? Son siempre los mismos los que nos denuncian, y son ustedes, los jueces, los que se convierten en el ariete indispensable de este flagelo. No sé si queda claro. Digo, insisto, lo de ayer fue una clase magistral de inquisición mediático-judicial que dio Cristina, con nombre y apellido de quiénes son, quiénes fueron y quiénes lo seguirán siendo, porque hay algo que tienen que entender. Esto no se terminó con el cambio de gobierno, porque los actores del lawfare siguen siendo los mismos, excepto la parte de gobierno, ¿sí? De hecho, entre paréntesis, Alberto Fernández le contestó a Hugo Alconadamun, lo contamos ayer, un tuit en el cual Hugo Alconadamun quería vincularlo a Alberto diciendo que alguien cercano a Alberto era abogado en una causa por corrupción y puso entre signos de interrogación. ¿Alberto está presionando de esta forma? Tráfico de influencias. ¿Haciendo tráfico de influencias? Se preguntó Alconadamun, no inocentemente, y Alberto le contestó. Y en su respuesta dijo, el 10 de diciembre se terminan los operadores judiciales y se terminan los operadores mediáticos, ¿sí? O sea, vamos a hacer todo para que se termine el lawfare, la guerra judicial, la inquisición judicial mediática. Y lo más interesante de todo esto es que todos los que saltaron a victimizarse revelaron su condición de operadores mediáticos. Porque Alberto no amenazó a nadie. Alberto dijo, es como si dijera, se tienen que terminar los femicidas. Y saltar a gente a decir, no, qué barbaridad, está amenazando a los femicidas. Alberto dijo, se van a terminar los operadores mediáticos, y saltaron los operadores mediáticos a victimizarse, y saltó Romina Mangel, y saltó Mario O'Donnell, y Tenenbaum, y seguramente Alconadamun se victimizará en las próximas horas, y las asociaciones de periodistas. Insisto, es como si Alberto dijera, se van a terminar los femicidas, y salían los femicidas a decir, qué barbaridad nos están apretando. ¿Sí? Se tienen que terminar los operadores judiciales. Cuando tendrían que haberse callado, en todo caso, por eso esa confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Si se callaban y no decían nada, por lo menos
daba la claro. sensación de que no lo eran. Sí, digo, claro. ¿no? No, les agradecemos la sinceridad. Sí, sí, sí. Es Les agradecemos como, a como la Mangel, a Mario solicitada de Donel. apoyo a Santoro. Digo, Exactamente. una suerte que se anoten todos en la misma lista. Exactamente, entre la solicitada de Santoro y los que se victimizaron como operadores judiciales, ahí saben, esos hacen otra cosa, nosotros hacemos periodismo. Bueno, vamos a escuchar un último fragmento de Cristina ayer. Este grado de anormalidad, de anomalía, de anomia institucional hemos llegado en la República Argentina. Los jueces responsables de las escuchas ilegales, esto sí no es lawfare. ¿Qué es? Señores, si esto no es lawfare. Esto pasó y pasó en la República Argentina. No en Uganda, ni en algún lugar exótico del planeta. Aquí, por primera vez en la República Argentina, 1 año y pico estuvo en cabeza de la procuración de la doctora Alejandra Gil Carbó, y de la fiscal Cristina Camaño, la responsabilidad de las escuchas. Nunca se filtró una letra, ni un suspiro, siquiera en los medios de comunicación. Bastó que este gobierno saliente y Comodoro Pi se hiciera cargo para que se conociera lo que yo charlaba con Parrilli acerca de cuestiones que no tienen nada que ver con ninguna de las causas que se tramitan en este edificio. ¿Eso no es lawfare? ¿Eso es garantías? ¿Eso no es persecución a alguien por haber sido presidenta de la República Argentina? Bueno, por último, ayer todo esto que ustedes están escuchando no dejaron que se transmita en vivo. Y lo dijo Cristina, ustedes, los mismos medios, nadie se escandalizó porque transmitían en vivo escuchas obtenidas de forma ilegal y que no hacían a la causa, y que si en el caso de que se hubieran tomado legalmente se tendrían que haber destruido, y ningún medio se escandalizaba porque no se pudiera transmitir en vivo la defensa de una vicepresidenta electa, expresidenta en 2 oportunidades. Bueno, eso es el lawfare, ¿sí? Construir un enemigo, demonizarlo, estigmatizarlo, hacerla pasar como que lo único que se dedicó en su vida es armar asociaciones ilícitas para cometer delitos desde la presidencia de la nación, llevarla a juicio, sostener ese juicio mediáticamente sin ningún tipo de pruebas y mientras saquear un país. Porque el lawfare no es un capricho, ¿sí? El lawfare no es una iniciativa que simplemente a Macri le resultaba divertido verla a Cristina sentada en el banquillo de los acusados. El lawfare es un sistema para saquear países. Por eso están involucrados los servicios de inteligencia, por eso está involucrada la Embajada de Estados Unidos, por eso están involucrados los medios, por eso están involucrados los jueces y por eso también están involucrados los empresarios. Porque en ese saqueo los que se van a beneficiar son los que después se queden con la obra pública de aquellos empresarios que terminan presos y terminan presos porque les quieren sacar la obra pública que obtuvieron a partir de licitaciones. De eso estamos hablando y se hizo todo este juicio y otros tantos juicios para encubrir el saqueo de Mauricio Macri y de sus amigos estos 4 años.